Fui a buscar un vaso de agua a la cocina, y los escuché discutiendo sobre quién se quedaría con mi herencia. El pasillo estaba en silencio, solo roto por el eco leve de sus voces. Era una noche tranquila, o al menos eso pensé al levantarme de la sala, con la garganta seca y la mente cansada después de un día largo. El frío del grifo hacía que me estremeciera, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de oír. Abrí apenas la puerta entreabierta de la cocina y me quedé inmóvil, como una sombra escondida, mientras mi nuera y mi hijo discutían acaloradamente, sin saber que yo estaba justo al borde del umbral. No puedo seguir con esto, dijo ella, con un tono cargado de impaciencia, casi furia. Ya no soporto estar aquí, cuidando de alguien que ni siquiera aprecia lo que hacemos por ella. Pero es tu madre, contestó mi hijo, su voz temblaba, mezclada con culpa y confusión. No podemos simplemente dejarla de lado. ¿Tu madre? Se rió con desprecio. Para ti es solo un peso muerto, un obstáculo para vivir la vida que mereces. Y yo estoy cansada de ser la que sostiene esta farsa. Las palabras me golpearon con fuerza. Siempre había confiado en mi familia, en que el amor y el respeto mutuo nos mantendrían unidos. Pero en ese instante me di cuenta de que había una grieta profunda, un abismo que ellos no querían reconocer. ¿Y la casa? Seguía ella, bajando la voz solo un poco. Es nuestro derecho. Después de todo, ¿qué piensas que hará si seguimos permitiéndole decidirlo todo? Nos quedaremos sin nada. Mi hijo guardó silencio, y el sonido del agua cayendo en el fregadero llenó el espacio entre ellos. Un sonido que parecía marcar la distancia entre el pasado que compartimos y el futuro que ellos anhelaban sin mí. Sentí un nudo en la garganta, un peso insoportable que me hizo temblar, pero no quería que me vieran. Quería escuchar más, entender hasta dónde llegaba esa conversación que me partía el alma. Ellos hablaban de herencias, de propiedades, de dinero. Como si yo fuera un objeto, un simple título de propiedad sin vida ni sentimientos. Como si todo lo que fui, todo lo que di, no tuviera valor más allá de una suma económica. Recordé entonces todas las veces que cuidé de mi familia, las noches sin dormir, los sacrificios silenciosos que hice para verlos crecer, para darles un hogar. Y ahora, ellos solo veían un peso que había que eliminar. Un dolor punzante se abrió en mi pecho, pero también una chispa de indignación. No podía ni quería quedarme callada. Esta herencia no era solo un pedazo de papel, era la historia de mi vida, mis luchas y sueños, la memoria viva de todo lo que construí. En ese instante, decidí que esta historia no terminaría con ellos decidiendo a mis espaldas. Que aún tenía voz, que aún podía luchar por lo que me pertenece, no solo en lo material, sino en dignidad y respeto. Apreté el vaso con fuerza mientras me retiraba lentamente, dejando que sus voces siguieran resonando en mis oídos. Pero esta vez, con la determinación firme de que la última palabra sería mía. Me retiré de la cocina sin hacer ruido, pero cada palabra que había escuchado estaba grabada en mi mente con una claridad dolorosa. Caminé lentamente hacia el cuarto, sintiendo que el peso de la traición me aplastaba el alma. Cerré la puerta detrás de mí, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Durante años, había dado todo por mi familia. Había renunciado a mis propios sueños para verlos felices, para que tuvieran un techo y comida en la mesa. Pero ahora, en esta noche fría, me sentí invisible, como si todo ese amor hubiera sido una inversión sin retorno. Encendí la pequeña lámpara de noche y me senté en la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. La herencia, aquella palabra que antes sonaba lejana, se había vuelto el centro de una guerra silenciosa que ahora conocía al detalle. Sentí una mezcla de tristeza, rabia y una necesidad urgente de actuar. No podía permitir que mi hogar se convirtiera en un campo de batalla por dinero y codicia. Tenía que encontrar una manera de recuperar el respeto que merecía, de demostrar que no era un simple objeto que se podía dividir y repartir. Pensé en llamar a un abogado, en revisar mis papeles, en proteger lo que con tanto esfuerzo había logrado. Pero, sobre todo, pensé en cómo enfrentar a mi hijo y a mi nuera. Cómo confrontarlos sin perder la calma. Cómo hacerles entender que una herencia no es solo bienes materiales, sino también legado, amor y memoria. Esa noche no dormí. Escuchaba cada ruido, cada crujido de la casa, con los sentidos alertas. Sabía que el silencio que había antes de esa conversación se había roto para siempre. Al amanecer, me levanté con una resolución clara. Ya no sería la mujer silenciosa que solo cuidaba y aguantaba.
Era hora de alzar la voz, de reclamar lo que me pertenece y, sobre todo, de exigir el respeto que nunca debí perder. Porque no se trata solo de una herencia. Se trata de dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Decidí no enfrentar a mi hijo y a mi nuera de inmediato. Necesitaba prepararme, entender bien mis derechos y, sobre todo, recuperar mi fuerza interior. Comencé a revisar los documentos de la casa, las cuentas bancarias, y todo aquello que formaba parte de mi patrimonio. Me senté frente a esas hojas llenas de números y firmas, sintiendo que por primera vez tomaba el control de mi destino. Mientras hacía eso, no podía evitar recordar las muchas veces que había confiado en ellos sin cuestionar, con la esperanza de que el cariño y el respeto fueran suficientes. Pero la realidad me golpeaba con crudeza. La confianza ciega no bastaba cuando había intereses de por medio. Una tarde, decidí visitar a un abogado especializado en herencias y bienes familiares. Su despacho era sencillo, sin lujos, pero tenía en sus ojos una seriedad que me tranquilizó. Señora, me dijo después de escuchar mi historia, usted tiene todo el derecho de proteger lo que es suyo. Pero más allá de lo legal, debe prepararse para enfrentar una batalla emocional. La codicia puede destruir familias. Sus palabras resonaron en mí, y aunque sentí miedo, también supe que no estaba sola. Había gente dispuesta a ayudarme a defenderme, a poner límites donde antes solo había sumisión. Al salir de la oficina, me sentí diferente. No era la misma mujer indefensa que entró. Había encontrado una chispa de poder y decisión que no sabía que aún latía en mi interior. Decidí que al día siguiente hablaría con mi hijo, no desde la rabia ni el reproche, sino con la claridad y firmeza que la verdad y la justicia me daban. Era hora de que esa conversación saliera a la luz, y que cada palabra quedara clara y sin espacio para malentendidos. Al día siguiente, me senté en la sala, tratando de calmar los nervios que agitaban mi pecho. Sabía que la conversación que tenía por delante no sería fácil, pero era necesaria. No podía seguir viviendo bajo el peso de las mentiras y la traición silenciosa. Esperé a que mi hijo estuviera solo, que la casa quedara en ese silencio que solo se siente antes de que todo cambie. Cuando finalmente entró, lo vi con esos ojos que una vez fueron mi orgullo, pero que ahora reflejaban una mezcla de culpa y desconcierto. Necesitamos hablar, le dije con voz firme, intentando mantener la calma. Él se detuvo un momento, como si estuviera preparando lo que iba a decir, pero sus palabras quedaron atrapadas en la garganta. ¿Sobre qué, mamá? Preguntó con un hilo de voz, evitando mirarme a los ojos. Sobre lo que escuché anoche, respondí sin rodeos. Sobre cómo hablan de mí, de mi herencia, como si fuera un peso, un estorbo, un obstáculo en sus vidas. Su rostro palideció y finalmente me miró, con la sinceridad de alguien que sabe que no puede ocultar más la verdad. Mamá, no sabía que te habías enterado, confesó, bajando la mirada. No quería que supieras lo que decíamos, pero, es complicado. ¿Complicado? Repetí, con una mezcla de dolor y decepción. ¿Crees que es complicado vivir sin respeto? ¿Que es complicado ignorar lo que he dado por ustedes? Él suspiró y se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas, temblorosas. No quiero que esto destruya lo que queda de nuestra familia, dijo. Pero estoy cansado, mamá. Cansado de sentir que no puedo ser yo mismo, que siempre tengo que cargar con expectativas que no puedo cumplir. Sentí un nudo en la garganta, no solo por mis propios sentimientos, sino por el dolor que veía en su rostro. Nunca pedí que cargaras con nada, respondí con suavidad. Solo quería que fuéramos honestos, que nos respetáramos. Sé que he fallado, admitió. Y que mi esposa y yo nos dejamos llevar por la codicia. No es excusa, pero, a veces siento que la presión es demasiada. El silencio se apoderó del cuarto por unos segundos. Luego, con voz quebrada, me pidió perdón. Lo siento, mamá. No quiero perderte. Mis ojos se humedecieron. Por un momento, recordé los años en que fuimos un equipo, en que el amor y la confianza eran los pilares de nuestra familia. Yo tampoco quiero perderte, le dije. Pero para reconstruir, debemos empezar por la verdad y el respeto. Y eso incluye hablar con tu esposa y enfrentar juntos lo que está pasando. Él asintió lentamente, con la esperanza volviendo a su mirada. Quiero intentarlo, me dijo. Quiero que volvamos a ser familia. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que había una luz en medio de tanta oscuridad. Sabía que no sería un camino fácil, que habría que enfrentar muchas heridas, pero esa conversación era el primer paso hacia una posible reconciliación. Mientras lo veía salir de la sala, comprendí que la batalla por mi herencia no era solo legal o material. Era, sobre todo, una lucha por recuperar el amor y la dignidad que merezco como madre y mujer. Y estaba dispuesta a darlo todo por lograrlo. Después de aquella conversación, sentí que un peso había empezado a levantarse de mis hombros, pero también sabía que no bastaba con hablar con mi hijo. La verdadera batalla apenas comenzaba, porque la otra pieza clave en esta historia, mi nuera, estaba lejos de estar dispuesta a ceder. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi palpable. Cada encuentro con ellos se llenaba de silencios incómodos y miradas esquivas. Mi hijo intentaba mantener una actitud conciliadora, pero yo veía en sus ojos el conflicto interno que lo desgarraba. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, mi nuera entró a la cocina con esa mirada fría y calculadora que me había dolido desde el primer día. ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien?, me preguntó con sarcasmo. Ya nadie cree en tus cuentos de familia unida. Esto es un negocio, y yo quiero mi parte. Su voz era un golpe, pero esta vez respondí con la fuerza que había ido construyendo en mí. No estoy aquí para pelear, le dije con calma. Pero tampoco permitiré que el amor que alguna vez tuvimos se reduzca a números y propiedades. Ella se rió con desprecio. El amor no paga las cuentas, ni llena el estómago. Si quieres sobrevivir, tendrás que entender eso. Sentí una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. Esa mujer, que un día juré aceptar como parte de mi familia, ahora parecía una enemiga implacable. Pero no me iba a dejar vencer. Esa misma noche, me senté a escribir. No solo documentos legales, sino también cartas que nunca enviaría, palabras que necesitaba sacar de mi pecho para no ahogarme en la amargura. Pensé en mis años de sacrificio, en las lágrimas que derramé en silencio, en las noches en vela cuidando de ellos cuando enfermaban. Todo eso formaba parte de mí, y no permitiría que lo borraran. También pensé en mi hijo, en ese hombre dividido entre el amor por mí y la presión de su esposa. Sabía que mi lucha no solo era por mí, sino por ellos, para que no perdieran lo que realmente importa. Al día siguiente, decidí buscar apoyo fuera de la familia. Contacté a un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sus historias me dieron fuerza y claridad. Comprendí que no estaba sola, que mi dignidad no dependía de la aprobación de otros, sino de mi capacidad para defenderla y exigirla. Con cada conversación, con cada paso legal que daba, sentía que me recuperaba poco a poco. Que volvía a ser dueña de mi vida, de mi historia. Aunque la tormenta aún no terminaba, dentro de mí había nacido una certeza poderosa. Nadie, ni siquiera mi propia sangre, podría arrebatarme la dignidad que con tanto esfuerzo había construido. Y que esta batalla, aunque dura y dolorosa, sería también la semilla de un nuevo comienzo. Pasaron las semanas y la atmósfera en la casa seguía tensa, como un silencio que amenaza con estallar en cualquier momento. Sin embargo, dentro de mí crecía una fuerza que ni siquiera yo sabía que tenía. Cada pequeño avance me recordaba que no estaba derrotada, que aún podía escribir el final de esta historia con mis propias manos. Mi hijo empezó a mostrarse más distante, atrapado entre dos mundos. Por un lado, el amor y respeto hacia su madre, por el otro, la presión constante de mi nuera, que no escondía su impaciencia ni su desdén. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho, escuché voces elevándose en el pasillo. Me asomé y vi a mi hijo y a mi nuera discutiendo, y aunque no pude escuchar cada palabra, la tensión era tan intensa que parecía que el aire mismo se rompía. Fue en ese momento que decidí que debía tomar la iniciativa. No podía quedarme a la espera de que ellos decidieran por mí. Tenía que enfrentar esta realidad con la cabeza en alto y la convicción firme. Con el apoyo del abogado y la fortaleza que había encontrado en aquellas mujeres que compartían historias similares a la mía, empecé a preparar un plan. No solo para proteger mi patrimonio, sino para hacer que se me respetara como mujer, como madre, como ser humano. En las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, escribía cartas que jamás enviaría, desahogaba mis pensamientos en un diario que se volvió mi refugio. Allí plasmaba cada miedo, cada esperanza, cada pedazo de mi alma que luchaba por salir adelante. Una noche, mientras repasaba esos escritos, sentí una paz extraña,
como si estuviera tomando conciencia de mi propia fuerza. No era solo una mujer mayor aferrada a un legado material, sino una persona que merecía respeto, dignidad y amor, sin condiciones ni chantajes. Decidí entonces que, más allá de las batallas legales, la verdadera victoria sería recuperar la paz en mi corazón y la confianza en mí misma. Al día siguiente, llamé a mi hijo a mi lado. Hijo, le dije con voz suave pero firme, sé que estás en medio de una tormenta que parece no tener fin, pero quiero que sepas que aquí estoy, lista para enfrentarla contigo, sin miedo y con el corazón abierto. Él me miró, con los ojos brillantes y una mezcla de alivio y gratitud. Mamá, respondió, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. No solo por la casa o el dinero, sino por el amor que siempre me diste, incluso cuando yo no supe corresponder. Sentí que en ese instante, algo en nuestra relación empezaba a sanar, que las heridas podrían cerrarse poco a poco si ambos poníamos voluntad. Pero también sabía que para lograrlo, tendríamos que enfrentar juntos a la otra parte, a esa mujer que parecía querer destruir todo lo que con tanto esfuerzo construí. Con ese pensamiento, me preparé para el siguiente capítulo de esta historia, la confrontación definitiva. Sabía que la confrontación con mi nuera sería inevitable. No podía dejar que la tensión en casa creciera sin límite, ni que el resentimiento se transformara en una batalla silenciosa que desgarrara a todos. Por eso, reuní el valor suficiente para hablar con ella cara a cara, sin intermediarios ni excusas. Quería dejar claro que esta familia no podía seguir dividida por la codicia y la deslealtad. Una mañana, mientras ella preparaba el desayuno en la cocina, me acerqué con paso firme. Necesitamos hablar, le dije, sin rodeos. Ella me miró, sorprendida, con una mezcla de arrogancia y desdén. ¿Sobre qué? Respondió, fingiendo indiferencia. Sobre lo que está pasando en esta casa, y sobre lo que no podemos seguir permitiendo, contesté, manteniendo la mirada. Por un momento, hubo un silencio incómodo. Luego, con voz fría, me dijo: esto no es solo tu casa. Y no soy la mala aquí. Solo quiero lo que nos corresponde. ¿Y qué te corresponde, exactamente? Pregunté con calma. ¿El respeto, la honestidad, el amor? Porque hasta ahora, lo que veo es una lucha por dinero que está destruyendo nuestra familia. Ella soltó una risa amarga. No es solo por el dinero. Es por sobrevivir. Tú no entiendes lo que es estar atrapada en una vida que no elegiste. Sentí que esa frase me golpeaba más de lo que esperaba. Quizás, detrás de esa dureza, había miedo, frustración y heridas ocultas. Quizás no lo entiendas, respondí, pero yo también tengo derecho a vivir con dignidad, a que no me traten como un obstáculo. La conversación se volvió más tensa, las palabras más afiladas. Pero también hubo momentos en que una frágil comprensión parecía asomarse. En ese instante, entendí que esta batalla no era solo mía, ni solo de ellos. Era el choque de vidas que se habían perdido en el camino, de heridas que nadie había querido sanar. Cuando la charla terminó, quedamos en un silencio pesado, pero con la puerta abierta a un posible cambio. Salí de la cocina con el corazón acelerado, pero con la convicción de que, aunque el camino sería difícil, esa era la única forma de reconstruir algo verdadero. A partir de ese día, todo empezó a cambiar, poco a poco, como un lento despertar después de una larga noche. Los días que siguieron a aquella tensa conversación fueron una mezcla de incertidumbre y pequeños avances. Noté que mi nuera empezaba a bajar un poco la guardia, aunque su orgullo seguía siendo una barrera difícil de cruzar. Mi hijo, por su parte, parecía estar en medio de una tormenta emocional. A veces me miraba con tristeza, otras con esperanza, pero siempre con esa lucha interna que lo mantenía dividido. Decidí que era momento de intentar algo diferente. Ya no bastaban las palabras duras ni las discusiones que solo alimentaban el resentimiento. Tenía que buscar un puente, una forma de acercarnos de nuevo, aunque fuera con pasos pequeños. Organicé una cena sencilla en casa, invitándolos a los dos. Preparé sus platos favoritos y puse la mesa con cuidado, como cuando éramos una familia unida, antes de que todo comenzara a romperse. Cuando llegaron, sentí una mezcla de nervios y esperanza. El silencio al principio era pesado, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Hablamos de recuerdos, de momentos felices, de sueños compartidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad real de sanar, aunque sabíamos que no sería fácil ni rápido.
Aquella noche, al acostarme, me sentí agotada, pero también agradecida. Agradecida por la oportunidad de reconstruir, por la fuerza que había encontrado dentro de mí, y por la esperanza de que, aunque las heridas fueran profundas, el amor podía abrir caminos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas batallas por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola, y que juntas podríamos encontrar una salida. Con el paso de los meses, aquella cena que organicé se convirtió en el punto de partida para una lenta, pero real, reconstrucción de nuestra familia. No fue un camino fácil ni libre de conflictos, pero sí un camino lleno de aprendizajes y crecimiento. Mi nuera, poco a poco, comenzó a entender que la codicia y la desconfianza solo nos separaban. Mi hijo, al fin, dejó de estar dividido entre dos mundos y eligió luchar por el amor y el respeto que siempre existieron en nuestra familia. Yo, por mi parte, aprendí que la dignidad no solo se defiende con palabras o papeles legales, sino también con la capacidad de perdonar, de abrir el corazón y permitir que la esperanza renazca. Un día, sentados los tres en la sala, hablamos con sinceridad y sin máscaras. Dejamos atrás el miedo y la desconfianza, y nos prometimos que, aunque las cicatrices seguirían ahí, haríamos todo lo posible por sanar juntas. La herencia, que tanto nos había dividido, se transformó en un símbolo de lo que realmente importa: el amor, la unidad y el respeto mutuo. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que aquella noche en que los escuché discutir no fue el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que aprendí que, aunque la familia puede romperse, también tiene el poder de reinventarse. Porque más allá de las propiedades y el dinero, lo que realmente dejamos como herencia es el amor que damos y la dignidad con la que vivimos. Y esa, para mí, es la verdadera riqueza.